Juan Valdivia, fundador y arquitecto musical de Héroes del Silencio. Inició el grupo junto a uno de sus hermanos y un primo, que luego se fueron. Para entonces la banda se llamaba Zumo de Vidrio. Tras oír cantar a Enrique Bunbury, este genio de la guitarra trazó el camino de la banda, creó las melodías de todos sus éxitos, revolucionó y evolucionaba el sonido del grupo. Como fanáticos solo sabemos que si hubiesen continuado, sus canciones serían como siempre un rotundo éxito. Esta es la historia de un gigante caído, o esperemos que solo esté durmiendo y que pronto despertará. Estando con mi hermano un día estaba yo en casa en la habitación que compartíamos y aparece mi hermano, mira, que he traído una cinta de arpegios de Juan. Vamos, ponla. La pusimos en el equipo, que fue en el año 88. Yo creo que es la cinta de Alien Kruger, no sé si es esa, yo creo que sí, que es 88-89, esa cinta que comento en el libro, ¿no? La pusimos en casa y yo alucinaba, Sergio. O sea, muy bestia. Aquellos arpegios, aquellas melodías, qué chulo es esto. Esto es muy bonito, mi hermano. Sí, oye, y aquí tenéis un material de primera calidad. Y efectivamente fueron tirando de eso y hubo canciones que tardaron en concretarse, que estaban ya planteadas en los tiempos de la banda. Esa cinta geminal, que es como una especie de crisol de ideas, Claro. les dio para hacer canciones. Imagínate, como dices tú, en el concierto de Ya está, de presentación del primer mini LP, que todavía no se le han dado. El primer LP que no se le han dado todavía en mano, ya está tocando en una prueba de sonido, lo tiene grabado Juan. Esto lo tiene grabado porque alguien le cogió la cámara de vídeo que llevaba siempre y le grabó mientras punteaba chispa adecuada. Es sorprendente. Es que Juan tiene un talento para la melodía que sí, creo que es rarísimo y extraordinario. Sí. Y además yo creo que es un poco el que ha sido el arquitecto musical de las canciones de la banda. Todos han participado, porque Enrique ha hecho las melodías vocales, que no es poco. Mi hermano las de bajo, que se complementan muy bien con la guitarra, porque la complejidad de la guitarra pide otra armonía con el bajo, ¿no? Y Pedro, baterías, que son melodías también importantísimas, ¿no? Todos colaboraron en las canciones como un buen equipo, ¿no? Hay que reconocer que Juan Valdivia, como ideólogo de la banda Arquitecto Sonoro, tiene un peso específico muy importante. Pero vamos, a ver, yo creo que en parte tiene su lógica, porque las líneas vocales de Enrique se basaban en las melodías de bajo de Joaquín, no en la guitarra. Es decir, la banda, los tres elementos que necesitaban estar muy coordinados eran bajo, voz y batería. Y la guitarra era un poco como la floritura de todo, ¿no? Es decir, era más independiente Juan en la guitarra. Otra cosa es que efectivamente en la gira de Avalancha hay incomunicación muy acusada ya entre los miembros del grupo, que se hablan entre ellos, no entre todos, ¿no? Pero Juan particularmente está muy aislado, ¿no? Luego su enfermedad es una enfermedad muy rara, que incluso hoy en día no sabe muy bien de qué parte y cómo tiene y qué curas tiene, no es fácil, ¿no? Y hace 25 años todavía era más desconocida. No se sabía si era algo de cabeza o realmente físico. Entonces, entre que no se sabía que había comunicación, que los músicos que realmente se conectaban más eran bajo, voz y batería, por lo que te comentaba de que las líneas melódicas de Enrique se basan en el bajo y no en la guitarra, hubo ahí como una incomunicación, una falta de comprensión de la hondura real del problema de Juan, que era muy grave. Claro, un músico que no puede tocar bien su guitarra, eso es una desgracia, que es como si un escritor tiene Alzheimer, ¿no? Que no puede escribir, no se acuerda de nada, ¿no? Es un desastre mayúsculo que no comprendieron bien, que él no supo expresar bien, y que fue uno de los gérmenes por los cuales la banda se llegó a descomponer. Sí, yo le dedico muchas páginas a este tema en el libro. Él me lo contó con muchos pelos y señales. Tuvimos una tarde entera hablando de eso, muchas horas. Para él era un tema especialmente delicado. Tú piensas que la distonía focal es una enfermedad que todavía hoy es rara, ¿eh? Es una enfermedad que afecta a los músicos, a guitarristas, a bateristas, a trompetistas, a violinistas, y le supone una incapacidad casi total para tocar su instrumento. Entonces, claro, esto para un músico es doblemente dramático. Primero porque es su profesión y segundo porque es su creación. Claro, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo, ¿no? Es decir, a una persona que tiene un trabajo físico, un carpintero, no poder golpear su madera o trabajar su madera es un problema muy grave.
Pero claro, al músico, además de su medio de vida, es un medio de expresión y de creación. Entonces, el problema que se plantean los músicos con la distonía focal es muy grave. Es un tema muy invalidante, no solamente en lo profesional, sino en lo creativo y en lo intelectual. Es algo que duele mucho a la persona que lo sufre porque no es comprensible, no hay explicaciones lógicas, no hay tratamientos claros. Juan probó decenas de tratamientos, hasta le hicieron tomar pastillas de aleta de tiburón. Tú imagínate, quiero decir, daban palos de ciego. Los médicos entonces, incluso ahora, no saben muy bien por qué se produce y no saben muy bien con qué remedio puede tener. Por lo tanto, para él le supuso un mazazo vital muy, muy grave. Esto le empezó a pasar a principios del año 1995, mientras grababan Avalancha en Londres, mientras estaban haciendo trabajos de composición en Londres. Luego en Los Ángeles otra vez le volvía a pasar mientras grababan con Bob Ezrin en el disco, y en la gira que siguió, la última gira del grupo, desde el primer concierto que dieron en Suiza, en Bellinzona, un festival, desde ese primer concierto ya tenía problemas para poner la mano bien en la guitarra. De la manera que la mano se le escapaba de la posición y no podía tocar las guitarras bien, y mucho menos tocar los punteos más duros del repertorio del grupo. De tal manera que para él la gira se convirtió casi en un suplicio. Y luego, como es una enfermedad extraña, que no es fácil de comprender ni de asimilar, el resto de los compañeros no supieron ver bien qué es lo que tenía Juan. Creían que era algo más psicológico que fisiológico, creían que era un tema de perfeccionismo puro, y no le hicieron mucho caso, no porque no quisieran, sino porque era una cosa rara, ¿no? Y sigue siendo una enfermedad rara, ¿no? Eso es un tema que influye mucho en el último año del grupo, de la vida del grupo, y es un tema triste para él. Es la primera vez que lo cuenta. Él no lo había contado nunca, con tantos detalle como me lo contó a mí. En el documental, evidentemente, es una frase. A mí me dedicó unas cuantas horas y yo lo cuento durante unas cuantas páginas. Para él fue pues, casi tirar la toalla, verse incapacitado para tocar bien la guitarra fue un problema gravísimo. Y cuando me lo contaba, pues ya te digo que la parte más emotiva de todas las entrevistas fue esta fase, por estas razones, ¿no? Porque entró la enfermedad, entró la falta de comunicación, entró el cansancio y el grupo entró en barrena, ¿no? Entonces es el periodo más triste de recordar y que a mí me costó también bastante, ¿no? Aceptar, ¿no? En el sentido de que era difícil de enfocarlo en el libro bien, con cierta elegancia, escribirlo bien, que les gustara a todos. Pero luego también, aparte de esa relación, yo creo que él vio la oportunidad de contarlo por fin, ¿sabes? Él tenía clavada esa espina, de alguna manera no se había atrevido a contarlo bien, o quizá no había tenido la ocasión de tener confianza con alguien, ¿no? Quizá había periodistas que le preguntaban, oye, te quiero hacer una entrevista, ¿no? Pero era un periodista que él no conocía o no le apetecía. Se juntaron las dos cosas, que habíamos tenido una relación más que amistosa cuando íbamos a verlos a los conciertos, y que él vio la oportunidad por fin de decirlo, ahora voy a contarlo, ¿no? Yo quiero que la gente que me ha seguido, que mis seguidores y mis fans sepan por qué no toco la guitarra hoy en día, porque estoy retirado de todo. Se preguntarán, ¿no? Porque claro, Enrique Bunbury ha hecho su carrera, Pedro Andreu ha hecho sus discos, mi hermano ahora, por ejemplo, va a sacar unas canciones nuevas, pero él nunca ha hecho nada, ¿no? Salvo un disco, Trigonometralla, que era una colección de arpegios más que canciones, ¿no? Y yo creo que vio la oportunidad de decir, ahora lo voy a contar, necesito contarlo, tengo confianza con Antonio, que es amigo hace tiempo, y me voy a abrir, ¿no? Por primera vez en la vida. Yo creo que fue esos dos factores los que influyeron a que se abriera tanto.